vamos a continuar con nuestra querida Daniela Andaluz. Les cuento que Daniela es una de las chicas más jóvenes que tenemos acá en nuestra WITS. Daniela ha implementado modelos de Machine Learning en Walmart de México y Centroamérica. Ha trabajado en diferentes áreas como retail, e-commerce, laboratorios digitales y actualmente trabaja en el área de analítica de PepsiCo. Entonces, Dani, bienvenida y el micrófono es tuyo. Hola a todos, muchas gracias por la presentación. Déjenme, les comparto pantalla. Bueno, el nombre de mi charla es Conociendo a tus clientes, el papel de la ciencia de datos en la industria del retail. Para empezar, les puse una frase del fundador y CEO de Amazon que dice que básicamente lo que ha hecho exitoso a Amazon es que ellos están obsesionados con sus clientes. ¿Y por qué les puse esto? Porque esto ilustra a la perfección la filosofía hacia la que están migrando todas las empresas, y bueno, no solo de retail, todas las empresas están migrando hacia este nuevo mindset en que quieren saber todo del cliente. ¿Y por qué querrían saber todo del cliente? Porque de esta forma es más fácil venderles productos o personalizarles publicidad o promociones que les sean más atractivas. Afortunadamente, Machine Learning nos brinda herramientas para poder responder esta pregunta de qué quiere el cliente, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Aquí les puse una imagen que es meramente ilustrativa de algunas de las muchas aplicaciones que tiene Machine Learning en la vida real, como sistemas de recomendaciones, retención de clientes, identificar fraudes, a personalizar promociones y una muy importante que es Customer Segmentation. Customer Segmentation nos ayuda a responder la pregunta de ¿quién es mi cliente? En esta imagen les puse del lado izquierdo a los clientes cómo se ven en nuestras bases de datos, todos revueltos. El objetivo de segmentar a los clientes es agruparlos de tal forma que compartan ciertas características con las personas que están en su mismo grupo. Estas características pueden ser socioeconómicas o demográficas o que compartan los mismos intereses o se comporten de la misma forma. Ahora, según Kaufman y Rousseau, la clusterización es el arte de encontrar patrones en los datos. Y aquí les puse una imagen que saqué de la documentación de Scikit-Learn. Es de los algoritmos que trae implementado Scikit-Learn. Y como podemos ver, a pesar de que todos los algoritmos de clusterización sirven para lo mismo que es segmentar datos, no todos lo hacen de la misma forma, o sea, no todos atacan el problema de la misma forma. Y es por eso que cuando los datos tienen formas arbitrarias, cuando los clústeres no son esféricos, los algoritmos se comportan de formas muy distintas. Como podemos ver, por ejemplo, el algoritmo Minibatch-K-means se comporta de manera bien distinta a DiviScan, por ejemplo. Y también pasa que hay algoritmos que son muy parecidos entre sí con ligeras diferencias. Por ejemplo, DiviScan y Optics. DiviScan, por ejemplo, a los puntos que están en la orillita de nuestros clústeres, que se llaman puntos frontera, a veces los asigna como parte del clúster y a veces no. Optics usualmente no los asigna como parte del clúster. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero primero quiero platicarles de un tema que es muy importante porque afecta los resultados y este tema sucede en el preprocesamiento de los datos, que es la estandarización. Aquí les puse una imagen que no me inventé, me saqué del Kaufman, y en la izquierda vemos una gráfica de 4 personas de su edad en pies contra, perdón, de su altura en pies contra su edad. Y como podemos ver, se ve bien clarito que hay dos clústeres, A con C y B con D. Y del lado derecho tenemos los mismos datos, pero ahora estandarizados. Y podemos ver que los clústeres que teníamos antes se pierden. Ahora, con esto no les estoy diciendo prohibido estandarizar, no lo hagan, no.
Estandarizar no tiene un efecto ni positivo ni negativo en los resultados. Como estamos hablando de aprendizaje no supervisado, no tenemos la forma de saber qué tan cerca estamos de los resultados correctos. ¿Ok? Bueno, ahora sí, tipos de algoritmos de clusterización. Existen un montón de algoritmos y también existen un montón de formas de clasificarlas. No existe una forma oficial de clasificar a los algoritmos. Básicamente, la forma de clasificarlas depende del autor. Entonces, yo aquí escogí 4 porque son las que a mí me gustan. Y de izquierda a derecha son algoritmos basados en particiones, algoritmos difusos, algoritmos jerárquicos y algoritmos basados en densidad. Los primeros, que son los algoritmos basados en particiones, cumplen 2 características. La primera es que cada punto es asignado a algún clúster. O sea, no puede suceder que algún punto se quede sin clúster. Y la segunda característica es que cada clúster debe contener, al menos un objeto. No puede pasar que yo le pida 9 clústeres y le dé 8 objetos. Eso no tiene sentido. Y algoritmos muy conocidos de este tipo tenemos a K-means, a K-medians, PAM y Clara. Luego tenemos a los algoritmos difusos. Aquí les puse una imagen ilustrativa que son los clústeres azul con amarillo. Y hay autores que consideran que los algoritmos difusos son una generalización de los algoritmos basados en particiones. ¿Por qué? Porque estos algoritmos, en vez de asignarme a un objeto, a un clúster fijo, lo que hacen es asignarme probabilidades. La probabilidad de que un objeto pertenezca a cada clúster. Es decir, si yo quiero 7 clústeres, el output va a ser un vector de longitud 7, en donde la entrada 1 corresponda a la probabilidad de este objeto de pertenecer al clúster 1. Y así sucesivamente hasta el clúster 7. Y entonces, si yo quiero clusterizar 1.000.000 de datos, el output va a ser una matriz de tamaño 1.000.000 por el número de clústeres que yo pida. Y algoritmos muy conocidos de este tipo, tenemos a Fanny y Fuzzy Clustering. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, podemos ver que puede pasar que haya clústeres que se intersecten. ¿Esto qué quiere decir? Los puntos que están en la intersección del clúster son puntos que tienen la misma probabilidad de pertenecer a esos 2 clústeres. Esto, por ejemplo, no pasa en los algoritmos basados en particiones porque le asignan un clúster fijo a un punto y ahí se acabó. ¿Ok? Luego tenemos los algoritmos jerárquicos. Estos algoritmos todavía se subdividen en 2, los algoritmos divisivos y los algoritmos aglomerativos. Estos algoritmos son muy distintos a los algoritmos que les acabo de platicar, porque, por ejemplo, los algoritmos basados en particiones, yo les digo, quiero, no sé, 5 clústeres. Entonces, lo que estos algoritmos hacen es que iteración tras iteración van buscando la mejor forma de segmentar a los puntos en el número de clústeres que yo pedí. Y los algoritmos jerárquicos siguen un proceso independiente a lo que yo les diga para segmentar los datos y lo único que hacen es detenerse cuando tienen la cantidad de clústeres que yo les pedí. Entonces, este proceso es diferente si son algoritmos aglomerativos y si son algoritmos divisivos. ¿A qué me refiero? Los algoritmos aglomerativos empiezan con todos los puntos formando un clúster. O sea, si tengo 1.000 puntos, al inicio tengo 1.000 clústeres. Y entonces, en pasos sucesivos, estos algoritmos van juntando a los clústeres más similares entre sí y así sucesivamente hasta que llegan a los, no sé, 5 clústeres que yo les pedí. Los algoritmos divisivos trabajan de forma opuesta. Empiezan con un clúster gigantesco que tiene a todos los puntos y en pasos sucesivos van dividiendo un clúster en 2 hasta que llegan a la cantidad de clústeres que yo pedí. Y algoritmos muy famosos que tenemos de este tipo son Agglomerative Clustering, ACNES, que es Agglomerative Nesting, Divisive Clustering y Diana, que es Divisive Analysis. Y por último, tenemos a los algoritmos basados en densidad. Estos algoritmos son aún más distintos a los algoritmos que les acabo de platicar,
¿Por qué? Para empezar, definen tres tipos de puntos. Los puntos ruidosos, que son puntos que no son asignados a un clúster. Este es un concepto novedoso porque, como pueden recordar, los demás clústeres siempre asignan a un objeto a algún clúster. Y bueno, los algoritmos basados en densidades reconocen este tipo de puntos ruidosos y no los asignan a ningún clúster. Luego tenemos los puntos frontera. Los puntos frontera son puntos que están en la orillita de los clústeres. Y por último, tenemos a los puntos densos. Los únicos parámetros que me piden estos algoritmos basados en densidad son los parámetros para definir a un punto denso. Un punto denso se define como, si yo me agarro un punto y doy un radio alrededor de él y caen por lo menos una cantidad X de puntos, entonces este punto es un punto denso. Y entonces los parámetros que me piden los algoritmos basados en densidad son justamente la longitud del radio que tengo que dar alrededor de un punto y la cantidad mínima de puntos que deben caer dentro de la vecindad de este punto para que se considere denso. Y algoritmos muy famosos de este tipo tenemos DivScan con un asterisquito, y Optics. DivScan, por ejemplo, lo que hace es busca entre todos los datos un punto denso. Entonces, si lo encuentra, recupera su vecindad y empieza un clúster con todos los puntos que cayeron dentro de su vecindad. Después, dentro de este nuevo clúster que acaba de formar, busca otro punto denso. Si lo encuentra, recupera la vecindad de este nuevo clúster. Y así se va sucesivamente y al final, que ya analizó todos los puntos que no fueron asignados a un clúster son los que considera puntos ruidosos. Entonces, cada algoritmo de clusterización tiene parámetros específicos. No todos los algoritmos me piden el número de clústeres. Por ejemplo, los algoritmos de densidad solo me piden longitud de radio y número mínimo de puntos para que consideren a un punto denso. Y bueno, para empezar, los algoritmos de clusterización se construyen a partir de la idea de distancias. Entonces, usualmente la distancia es un parámetro que le podemos mover a nuestros algoritmos. Aquí les puse las distancias más conocidas, que son la euclidiana y la Manhattan. Y en R2 podemos ver que la distancia euclidiana es justo la hipotenusa del triángulo y la distancia Manhattan es la suma de los catetos. Luego, los algoritmos que sí me piden el número de clústeres, necesitan pues el número de clústeres. Y esta es una pregunta bien difícil porque justamente no sabemos cuántos clústeres existen naturalmente en los datos. Entonces, hay varias formas de acercarnos al número ideal de clústeres y que lo que usamos en la práctica básicamente consiste en tomarnos una medida de calidad de clúster. Existen muchísimas. Aquí les puse de ejemplo mínimos cuadrados y silhouette. Entonces nos tomamos una medida de clúster y nos tomamos los datos y algún algoritmo de clusterización, digamos K-means. Entonces lo que hacemos es clusterizamos nuestros datos con K-means igual a 2 y calculamos nuestra medida. K-means igual a 3, calculamos nuestra medida. Y así sucesivamente hasta que llegamos a un K igual a 10 o K igual a 20, ¿no? Y luego graficamos todas estas medidas. Y, por ejemplo, si escogimos mínimos cuadrados, la K óptima es la que forma un codito en la gráfica. Por eso se llama el Bow Method. Y por el contrario, si escogimos silhouette como medida de calidad y la graficamos, la K óptima es la que maximiza esta gráfica. Existen librerías en R como CLValid que hacen estos métodos, pero se evitan la parte gráfica. O sea, ellos seleccionan algoritmos de clusterización, digamos K-means, Clara y PAM, seleccionan un rango de Ks, digamos de la 2 a la 20, y seleccionan medidas de calidad, digamos mínimos cuadrados y silhouette. Y entonces estas funciones corren todos los algoritmos con todas las Ks y calculan todas las medidas y al final te entregan las mejores medidas junto con la K ideal. ¿Okay? Bueno,
Entonces, ya escogimos nuestro algoritmo de clusterización, ya le dimos sus parámetros específicos, ya decidimos si estandarizar o no estandarizar, y ahora viene la parte buena, que es el análisis y comparación de los resultados. Yo recomiendo que seleccionemos no uno, sino varios algoritmos de clusterización y los corramos en los mismos datos para que podamos comparar los resultados. Aquí hice un ejercicio con datos que me encontré en Kaggle, de una base de datos de clientes de un centro comercial. Entonces, como pueden ver en las gráficas de puntitos, a simple vista podemos ver que hay 5 clusters. Entonces, de izquierda a derecha, clustericé con K-means K igual a 5, Agglomerative Clustering K igual a 5 y Optics Mean Samples. Recordemos que Mean Samples es el mínimo número de objetos que deben caer en la vecindad de un punto denso. Bueno, Mean Samples igual a 10. Podemos ver que los puntos naranjas, o bueno, amarillos, de la gráfica de Optics son los puntos ruidosos y podemos ver que encontró un montón. Y ahora, después de haber clusterizado, yo recomiendo que hagamos un análisis descriptivo de cada clúster, como pueden ver en estas gráficas de barras. Y una vez que hayamos visto que los resultados hacen sentido, ¿a qué me refiero con que hagan sentido? Por ejemplo, perdón. ¿A qué me refiero con que hagan sentido? No queremos que todos los clústeres tengan las mismas medidas. ¿A qué me refiero? No nos sirve de nada tener clústeres que tengan todos la misma edad y todos el mismo ingreso anual y todos el mismo spending score. No tiene mucho sentido en la práctica. Entonces, ya que podemos ver como visualmente que los clústeres están variados, podemos ahora sí proceder a analizar nuestros resultados como más nivel negocio. Aquí les puse unas caritas que representan los perfiles de cada clúster. Si somos observadores, podemos notar que tanto Agglomerative Clustering como K-means me entregaron prácticamente los mismos resultados. Bueno, no los mismos resultados, pero son muy parecidos. Entonces, estos resultados los resumí en los mismos perfiles que son los de la primera hilera. Podemos ver que, por ejemplo, estos dos algoritmos encontraron un clúster de mayoritariamente mujeres jóvenes de 25 años que tienen ingresos bajos, pero tienen un spending score alto. Si, por ejemplo, quisiéramos hacer algún tipo de promoción personalizada para este clúster, podríamos ofrecerles alguna facilidad de pago, como, no sé, meses sin intereses o compra ahora y págame después. Y podemos ver también que, por ejemplo, encontraron un clúster, el clúster 5, que es de mujeres, mayoritariamente mujeres, de 32 años, que tienen buenos ingresos y tienen un spending score también bueno. Entonces, a lo mejor valdría la pena enfocarnos en la lealtad de este clúster, ofreciéndoles algún tipo de bono, programa de lealtad, algo así. Ahora, el renglón de abajo son los clústeres que encontró Optics. Podemos ver que encontró dos clústeres de mujeres, uno de 48 y uno de 23 años, que ni tienen ingresos altos y tampoco gastan mucho. Entonces, a lo mejor no valdría la pena centrar muchos esfuerzos en este tipo de clústeres. Depende de lo que estemos hablando. Y ahora, corrí el mismo ejercicio, pero con datos estandarizados. Y para empezar, podemos ver que esta estructura de cruz que teníamos en los datos se perdió un poco. Y también en los clústeres pasados, con el método del codo, encontré que teníamos 5 clústeres y aquí el método del codo me encontró 4 clústeres. Y que siguen siendo bastante parecidos a los otros clústeres, pero en este caso, por ejemplo, Optics encontró aún más puntos ruidosos. La ventaja de Optics, ventaja-desventaja de Optics y los algoritmos basados en densidad es que como no clusterizan a los puntos ruidosos, los clústeres que entregan son bastante puros, bastante limpios. Pero la desventaja es que no todas las personas son asignadas a un clúster. Entonces, si queremos usar estos
algoritmos basados en densidad. Hay que pensar si queremos clústeres limpios o ideales o queremos que todas las personas sean asignadas a un clúster. Y justo podemos ver que los resultados de Optics, que son la última hilera de caritas, encontraron clústeres muy puros. Encontraron 2 clústeres de puras mujeres y 2 clústeres de puros hombres. Y, bueno, tenemos, por ejemplo, un clúster de mujeres jóvenes que ni gastan bien ni ganan bien, y un clúster de mujeres que gasta bien y gana bien. Entonces, en conclusión, para encontrar los mejores resultados, porque aquí les puse un montón de algoritmos de clusterización y un montón de resultados posibles. El mejor resultado, el resultado correcto, es el que más haga sentido con el contexto que estamos trabajando. Recordemos que es aprendizaje supervisado y no tenemos forma de saber cuál es el resultado correcto. Entonces, lo que podemos hacer es agarrarnos el resultado que más haga sentido con el contexto que estamos trabajando. Y si en el peor de los casos ya clusterizamos y analizamos resultados y los clústeres que obtenemos no hacen sentido, hay que regresarnos otra vez, a lo mejor cambiar el algoritmo que estamos usando, o a lo mejor cambiarle los parámetros que estamos usando, o a lo mejor no estandarizar, sí estandarizar, y volver a correr el ejercicio, ¿ok? Y bueno, estos datos y el código de este ejercicio se los puse en mi GitHub. Aquí se los pongo por si lo quieren checar. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Dani, hola, Mande. muchísimas gracias. Hola, hola. Sí, aquí ya me ven. Muchísimas gracias, de verdad, mucho conocimiento el que nos llevamos, muchas ideas. Vamos a estudiar bastante, ya sabemos que podemos contactarte y hacerte muchas más preguntas. Aquí tenemos algunas preguntas importantes. Tenemos la pregunta de Andrea Fuentes. Ella nos pregunta, ¿qué nos recomiendas para empezar a estudiar y aprender? ¿Cuáles algoritmos utilizar dependiendo de los casos de negocio? E igualmente, ¿qué herramientas son más utilizadas para pues, desarrollar estos algoritmos y poder hacer ese trabajo? Ok, un libro que a mí me gusta muchísimo es el de Kaufman y Rousseau, que se llama Finding Patterns in Data. Si quieren, después se los comparto. Y me gusta mucho porque te explican paso a paso lo que hacen los algoritmos. Usualmente si te metes a leer los papers de los algoritmos, digamos, no sé, DB-Scan, no son tan explicativos como este librito que les comento. Entonces, recomendaría este libro como el primer paso y después a ver si ya nos podemos aventar a leer los papers. Y herramientas, R y Python, por supuesto, son herramientas, pero creo que hay más variedad de algoritmos en R que en Python. Esa es mi percepción. Pero igual sirve hacer ejercicios en ambos. No sé si respondí la pregunta. Perfecto, claro, no, todas esas ideas las estamos anotando porque de verdad nos interesa este y todos los temas que hemos abordado. De verdad, muchísimas gracias. Aquí también Manuela Palacio nos pregunta, ¿el algoritmo arroja el número de clúster según las características del dataset o es un parámetro de entrada en el modelo? Aquí es. Nosotros le vamos a decir al algoritmo cuántos clústeres queremos. Nosotros le damos los datos que tenemos, digamos, edad, las demás características que podemos tener, sexo, en qué gastan, etcétera, etcétera, ¿no? Y le decimos al algoritmo, quiero que me hagas 7 clústeres. Y ahora, justo la parte truculenta es saber cuántos clústeres quiero, porque no lo sabemos, no hay forma de saberlo. Entonces, existen como métodos gráficos que nos ayudan a encontrar, como acercarnos al clúster que existe naturalmente en los datos, pero es un dato que nosotros no sabemos. Ok, Dani, perfecto. También nos preguntan por aquí, para ir cerrando, Esperanza nos pregunta, para modelar fraudes, ¿qué tipos de algoritmos se podrían recomendar? Fraudes es aprendizaje supervisado. Entonces, mi charla es de aprendizaje no supervisado. Pero
Bueno, existen un montón de algoritmos para modelar fraudes. Si modelamos el fraude como un dato binario, como si fraude o no fraude, pues podemos usar un montón de algoritmos, empezando por regresión logística, si ya queremos vernos más sofisticados, redes neuronales, etcétera, etcétera. Pero sí, si te quieres meter a detección de fraudes, esto es aprendizaje supervisado. Gracias, Dani, por esto. Y vamos a revisar aquí. Nos preguntan también cómo saber si debemos o no estandarizar nuestros datos. Justo lo que comentaba es que no lo sabemos. Hay que hacer pruebas y nos vamos a quedar con los resultados que más nos gusten. Justo como es aprendizaje no supervisado, no hay una accuracy que nos diga, estás 99% cerca del resultado correcto. Entonces aquí el resultado es muy subjetivo y por eso les digo, hay que quedarnos con los resultados que más hagan sentido a negocio y a nosotros. Perfecto. Chicos, tenemos muchas más preguntas. Esas preguntas se las vamos a trasladar a las speakers para que en algún momento pues las podamos responder y hacerlas públicas. Dani, muchísimas gracias. Vamos a compartirles también el nombre del libro para poder aprender bastante del tema.